Transmitiendo. Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Estamos en el versículo número 10 del capítulo 2 de la carta de los Hebreos. Quedamos al final de este versículo. Es la última parte. Soy así como me oigo medio gangoso. Y no vengo enfermo, gracias a Dios. Dice, voy a leer el versículo número 10, ¿sí? Ahí ya lo hemos ido desglosando. Vamos a llegar a la parte final de este versículo. Dice, porque convenía a aquel por todo de la encarnación. O sea, él se despoja a sí mismo, haciéndose obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte. Entonces, esa humillación que él hace, ¿sí? Para tomar el lugar del hombre, el segundo Adán, empieza desde el momento de la encarnación, aunque él no pierde, no sé si alcanzamos a entender su divinidad. O sea, él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y es lo que hace él lo que él viene, ¿sí? A través de esa encarnación, ¿sí? Pues a hacer la obra en la cruz, ¿no? O sea, seguía vigente. Y sigue vigente, el pago del pecado es la muerte. O sea, no hay cambio, ¿no? En cuanto a Dios, no hay cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo salva? Autor de la salvación, ¿cómo lo salva? Usted lo salva pagando por nosotros. Es la obra sustitutoria de Cristo, ¿no? O sea, Él pagó la deuda, el acta de decretos que había en nuestra contra, ¡pum!, fue liquidada, ¿no? Entonces, a través de su obra redentora, Él nos justifica. Hoy somos justificados, que significa declarados inocentes. Esa es una justificación. ¿En cuanto a qué? En cuanto al pecado. No quiere decir que no tengamos que pedir perdón o arrepentirnos. No, ya hay un acto legal que por la fe lo tomamos. Entonces, vemos el hecho de lo que sucedió en el tiempo de la historia. Antes de salir el pueblo de Israel a caminar en el desierto, fue la Pascua, ¿no? Se hizo la Pascua y fue el inicio de su peregrinaje. ¿Cuál es el inicio de nuestro peregrinaje en esta vida? La cruz de Cristo. O sea, ahí nadie puede tener una conversión, nadie puede tener comunión con Dios, nadie puede tener una nueva naturaleza si no pasa por la cruz de Cristo. Absolutamente nadie. Es un principio bíblico cristiano, de la fe cristiana, porque aún, fíjate, por ejemplo, yo no sabía hoy que los testigos de Jehová se autodenominan ya cristianos hoy. Entonces, es un principio de la fe cristiana lo que estoy hablando, ¿no? La fe del cristianismo, aunque por denominación te digas cristiano y rechaces todo esto. Entonces, un principio de la fe cristiana es el acto sustitutorio de Cristo en la cruz. ¿Y cómo viene a nuestra vida? Por medio de la fe, ¿no? Entonces, lo que hoy estamos viviendo nosotros es similar a lo que sucedió con Israel. Sale de la cautividad, hay un milagro de Dios, el pasarlos por el mar, es un milagro de nuestra salvación, ¿no? Y estamos del otro lado y empezamos ese peregrinaje en el cual todos nosotros hoy estamos, todos, ¿sí? ¿Cuándo va a terminar ese peregrinaje? Hasta que Cristo venga o muramos, ¿no? Y seamos resucitados juntamente con Él, ¿sí? Entonces, ¿qué es la vida cristiana hoy en día? Un peregrinaje, un caminar constante. La nueva vida es un sinónimo de caminar, de transformación, de renovación, ¿sí? Puedes poner ahí en tus notas, necesitamos madurar y crecer constantemente para poder llegar a nuestro destino. Y Dios en su soberanía permite la aflicción, la prueba. El ejemplo que veíamos hace 15 días, es Abraham, ¿no? Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿pero por qué le probó?
¿Por qué le pide al hijo? Después de la promesa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque su fe tenía que ser probada. Entonces, si probó a Abraham, pues obviamente a nosotros igual, ¿no? Es exactamente. Que es el instrumento que Dios utiliza, las aflicciones, la prueba, todo lo que trae en esta parte, ¿no? Entonces, por eso el anhelo del creyente no es este mundo, ¿no? Este mundo todo está... Es la sombra de lo que es, pero al final todo se va a terminar, ¿no? Entonces, Dios prueba a Abraham trayendo cuando nace Isaac, después le hace la prueba y él pues supera esa prueba, ¿no? Él entiende, ¿no? Entonces, y lo que utiliza Dios en esa aflicción, decíamos hace 15 días, es atraernos a Él, ¿no? ¿En qué momento oramos más? Cuando estamos afligidos, ¿no? ¿En qué momento tenemos más cercanía o búsqueda de Dios? Cuando estamos en la prueba, ¿no? Entonces ahí se tiran muchas de las enseñanzas modernas que el cristiano debe estar en victoria y que todo bien y que bla, bla, bla. O sea, tampoco eres el trapo sucio de Dios ni la muñeca fea que estás tirada ahí en el rincón, ¿no? O sea, ambas cosas son equivocadas. O sea, estamos en la prueba, pero cuando aprendemos a depender de Dios, Pablo lo escribió muy bien en su final de su vida ministerial. Él escribe muy bien en Filipenses esa parte, porque él ya había aprendido a depender de Dios, no en las circunstancias que estaba viviendo. Y él escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ese es el contexto, ¿no? Entonces, ¿para qué Dios quiere desarrollar en nosotros a través de las pruebas de la aflicción? Dependencia. Porque el egoísmo y el orgullo que tú y yo tenemos, lo tenemos hasta el tuétano, ¿eh? O sea, aunque pongas cara de zampillín, eres bien orgulloso. Y eso te lleva a no depender de Dios. Y muchas veces decimos, yo puedo, suéltamelo, Señor. Ves al diablo y dices, échamelo, yo lo convierto, ¿no? No conviertes a nadie, ¿no? Oye, así estamos. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, si quieres anotar ahí, tu nueva vida que tienes hoy tiene que ser perfeccionada por medio de las aflicciones. Por lo tanto, el pionero de eso fue Cristo. Pero recuerda esto, Él no tuvo que aprender nada. Él, aunque era hombre, era sin pecado, a la imagen y semejanza de Dios. Pero nos da ejemplo. O sea, tú vas a la historia, vas a los evangelios y ves a un Cristo arrodillado, angustiado, sudando sangre, orando al Padre y siendo tentado, y él dice, no, hágase tu voluntad primero antes que la mía. Ese es el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña aquí la Escritura? Algo también que es muy importante, Él nos conoce perfectamente, todo lo que sentimos, todo lo que padecemos, Él lo conoce perfectamente y nos puede asistir perfectamente. O sea, eso de que, esto ni Dios lo sabe, no sé si lo sabe. Ya ves que somos bien víctimas, ¿no? Nos sentimos, es que esto que me estoy viviendo, ni Dios lo vivió. Cálmate. ¿Me explico? O sea, es que de plano a veces sí nos aventamos del precipicio. Entonces, todo es eso, ¿no? Entonces, el final del versículo número 10 nos enseña ese principio. Ahí está. Entonces, cada vez que venga la prueba a ti, a tu vida, no le digas a Dios por qué. Mejor pregúntale para qué. Porque cuando sale, ¿por qué yo? Es el orgullo. ¿Has visto esos sprays que rellenan esponja, que le echas, sale así, así está el orgullo, ¿no? Sale tantito y te inflas, ¿no? ¿Por qué yo? Pregúntale para qué. Señor, ¿qué no veo yo en mí que tú sí ves? Y Dios te va a pasar así la película en tu cara. Entonces te vas a dar cuenta que no eres tan bueno, ¿no? Entonces, es muy importante poner ahí en tus notas que Cristo no tenía que perfeccionarse en absolutamente nada. Él era perfecto, no había pecado en Él, pero tú y yo sí. Y tenemos
anótale ahí, un gran nivel de maldad en el corazón. Ups. O sea, no me digas que tú no, y que mucho cuidado, porque esas doctrinas que, ay Dios, lo sentí en mi corazón. Es que eso lo sentí en mi corazón. ¿Qué sentiste en el corazón? ¿Apretar a tu hermano del pescuezo o qué? Entonces, es que voy a orar por ti porque siento que estás queriéndolo. Sí, ya lo saben, ¿no? Mira, a ver, vamos a ser honestos. ¿Lo has practicado, sí o no? Ay, no digas nada. Todo lo hemos hecho. Es una doctrina mundana metida a la iglesia, ¿no? Que te afliges por el hermano, pero esa aflicción es porque lo quieres ver más abajo. Es el corazón, ¿eh? Entonces, ahora, esta palabra perfeccionar, sí, que dice aquí, veíamos hace 15 días, no está hablando, en el caso de no se refiere a la perfección moral, ¿sí? Sino habla de madurez, ¿sí? Perfeccionar, separar fricciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué significa esto? Dios utiliza la aflicción, ¿sí?, para perfeccionarnos en el crecimiento, en la madurez como creyentes. Ahora, escúchame bien, aquí está hablando de algo muy importante. Vamos a leer con cuidado. Tú y yo tenemos dos naturalezas. O sea, tenemos una naturaleza que viene de Dios más bien, y habitamos un cuerpo que es inclinado a ¿qué? Al pecado. O sea, esa es la realidad. O sea, el hombre interior existe. Esa es una realidad, pero también tenemos un hombre exterior. ¿Ok? Fíjate lo que estamos leyendo. Que habiendo de llevar muchos, ¿qué dice? Hijos. Está hablando de tu nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza, ese nuevo ser interno, tu hombre interior, necesita crecer y madurar, renovarte y transformarte para que Él gobierne y no gobierne tu antigua naturaleza. No sé si me explico. Esa es la lucha. O sea, cuando tú y yo pecamos, no pecamos con el nuevo, pecamos con el exterior. Los pecados están en la carne. Es el que gobierna. Entonces, si andas, como dice, si andas en la carne, pues andas pecado tras pecado. Pero si andas en el espíritu, el que siembra para el espíritu segará vida, y el que siembra para la carne segará ¿qué? Corrupción. Entonces, esto es importantísimo. Por eso la Biblia tenemos que extraer con paciencia lo que nos dice. Dice, que habiendo de llevar muchos, ¿qué dice? Hijos. Cuando habla de hijos, es alguien que ya pasó por la cruz, alguien que ya fue renovado, alguien que ya fue transformado, que ya fue santificado, y como sello de todo eso, mira, morar el Espíritu Santo en él. O sea, no todos son hijos, ¿estás de acuerdo conmigo? Todos son creación ¿de quién? De Dios. Pero ya ves que todas las filosofías dicen, ¡ay! Otra vez, lo tiré el jueves y otra vez lo volví a tirar hoy. Bueno, es que me encanta que limpien. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Porque de otra manera se confunde todo. O sea, yo tengo dentro de mí la naturaleza de Dios, pero fuera de mí, para decirlo de manera, tengo el hombre pecador. Si yo alimento a uno, ese va a gobernar. A uno de los dos, no puedo, o sea, quiero que me entiendas, no puedo andar en la línea, o sea, mitad cristiano y mitad carnal, no existe. Aún yo siendo creyente. Por eso hemos visto tanto testimonio, y luego te preguntas, pues era creyente, no somos quien para decir si es o no. Lo que sí podemos alcanzar a ver es que está alimentando a esa persona. ¿Qué está alimentando? ¿Y cuáles van a ser sus obras? Pues conforme a lo que está alimentando. Literalmente has oído, ¿te acuerdas de esas caricaturas que antes salía el Pato Donald, uno acá de angelito y uno acá de diablito? Pues igualito, ahí está. O sea, acá tienes a la carne y acá tienes al Espíritu de Dios. Y es algo que tú y yo vamos a batallar todo el tiempo hasta que muramos.
Entonces, eso es algo muy importante. Por eso tenemos que leer con cuidado, ¿sí? Porque un hijo es el que va a la gloria de Dios. ¿Qué significa los hijos a la gloria? A la vida de Dios, a la vida Zoe, a la vida que viene de Dios. No es la misma vida de la carne. Cuando tú tienes desesperanza, aflicción, temor, orgullo, enojo, estás en la carne. El fruto del Espíritu es paciencia, gozo, paz. O sea, cuando viene la prueba no quiere decir que andes brincando, ay, estoy feliz, no. Sino te sientas a esperar en Dios. Pero ¿cuál es la evidencia de que estás en el Espíritu, estás perseverando? Sigues caminando. Porque ¿dónde tienes puestos los ojos? Vamos hacia la historia. Dios en el día había una nube y en la noche había un fuego. ¿Y el pueblo a quién seguía? A eso. Cuando dejaban de ver eso, volteaban a Egipto y añoraban los ajos, los puerros, las cebollas. Entonces, lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros leemos con cuidado, nadie puede ver la gloria de Dios si no primeramente es hijo de Dios. Nadie. O sea, todos esos conceptos humanos, nuevos, de que, olvídate, nadie. Solamente aquel que ha nacido de nuevo. Ahora, eso es indescriptible, ¿no? Si yo te dijera, oye, ¿cómo has visto la gloria de Dios? Pues tú tienes tu relación con Dios. Mira, vamos a ver algo así sincero. ¿Cuántos de ustedes han visto la gloria de Dios? Levanta su mano. ¿Tienes duda? Pues voltea a ver al de al lado. Está bien feo por fuera, ¿sí o no? Pero algo tiene adentro. Y lo que tiene adentro es, ¿a quién? A Dios mismo. ¿Te fijas cómo somos bien difíciles? ¿A poco ¿Pensabas que era hijo de quién? ¿De Drácula o qué? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, un hombre que persevera, una mujer que toma su lugar, un hombre que está luchando por ser cabeza de su casa, que está luchando por guiar a sus hijos, una mujer que intercede por sus hijos, que dobla rodilla por sus hijos. Pues es la gloria de Dios. Porque eso no lo harías si no hubieras nacido de nuevo. En lugar de doblar tus rodillas por tu hijo, agarrarías un palo y lo cortarías para correrlo de la casa, ¿no? ¿O estarías pensando en abandonarlos? ¿Tú sí me entiendes? Todo eso es un concepto diferente. Y ahí está. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 9. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 9. Y aquí está todo lo que, con este versículo y entendiendo lo que hemos estado hablando, aquí vas a encontrar muchas respuestas, ¿no? Dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido ¿de quién? De Dios. O sea, no está diciendo que no vayamos a pecar, no practicamos. Y tú entiendes perfectamente qué significa eso, ¿no? Entonces, como hijos pecamos, sí, pero no estamos sumergidos en eso. Y cuando pecamos con la simiente de Adán, no con la simiente de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en Dios nunca ha habido pecado. El pecado se generó en la desobediencia de Adán, ahí se generó. Entonces, ¿con qué pecamos tú y yo? Con el Adán que traemos dentro. Ahí está. Entonces, ese Adán, si quieres anotarle ahí, no necesita perfeccionarse, necesita morir todos los días. O sea, ese Adán no necesita ser mejor. No, es más, anótale ahí, no puede. O sea, quiero que lo analices. No puede, no hay manera. Ese es malo, tiene maldad. En su sangre corre el ADN así. Entonces, no quieras perfeccionarte en cosas naturales.
Eso lo hace cualquier gente del mundo. O sea, por eso el mundo hace esas cosas, ¿no? Pero la simiente la tienen, ¿sí? El que se debe de perfeccionar es el hijo de Cristo, o sea, la simiente de Cristo, el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque la aflicción nos conduce a la madurez. Por eso Pablo escribe, cuando era niño pensaba y hablaba como ¿qué? Como niño. Cuando ya fui grande. Entonces, el problema es que muchos de nosotros tenemos 30 años de cristianismo y seguimos siendo unos bebés. Aquí lo vamos a llegar en esta carta, Dice el escritor, les tengo que sacar todavía sonajas y atuendos para distraerlos y hacerles bonita la clase. O sea, todavía me tengo que venir, ya tiré el café para que se rían, ¿ya ves? Para que se distraigan. Entonces, esas son cosas que hoy en la iglesia están, o sea, no tenemos que distraer. Fíjate, ¿qué diferencia hay en que yo convoque a un evento de la iglesia? Fíjate lo que les voy a decir, y diga, vengan a una conferencia, a que yo convoque un evento y diga, vengan a un discipulado. ¿Qué diferencia hay? Ya los puse a pensar. El primero es para que vengas a oír. Es un evento oír. Una conferencia. Yo me metí en una conferencia y pues voy a oír. Pero si yo te traigo a un discipulado, es porque vienes a aprender. Son cosas diferentes. Y hoy, ¿cómo se catalogan los eventos dentro de la iglesia? Y rehuyen de ponerle discipulado, enseñanza. Ven a una conferencia de matrimonios. No, pues mejor búscate en el YouTube algo de matrimonio. Pues, ¿qué? Es mejor que vengas a hacer ¿qué? Discipulado. ¿Por qué? Porque discipularte es sinónimo de aprender. Y la única manera en la que te vas a renovar y transformar es aprendiendo. Si vienes a escuchar todos los domingos, sales igualito. Pero si vienes con un corazón dispuesto a aprender, te transformas. Porque por eso la palabra de Dios para muchos es piedra de tropiezo. Y para otros es de edificación. Entonces, sinónimo de madurez es obediencia. Una persona madura es obediente. No necesitas que te den un palo para que entiendas. Al principio sí. Pero a medida que vas aprendiendo, vas obedeciendo. Entonces, el versículo número 10 es fundamental. Está hablando de algo que es una doctrina fundamental del cristianismo bíblico, la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Solamente en Él, en nadie más. En la creación nunca más va a existir, solamente en la persona de Jesucristo. Aquel que vino, era sustentador de todas las cosas por Él subsisten, pero al mismo tiempo era un hombre sin pecado que caminó entre nosotros y se humilló hasta haciéndose hasta la muerte totalmente. Dice el verso número 11, entonces avanzamos ahora sí al versículo número 11. Dice lo siguiente: porque el que santifica y a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué dice? Hermanos. Ok, primeramente, vamos al libro de Éxodo, capítulo 31, verso número 13. Principio bíblico también. El único que santifica es Dios, porque Él es santo.
Nadie puede santificar a nadie. Ningún símbolo, ningún acto externo. O sea, que te echen agua bendita no te hace santo, para que me entiendas. El único que santifica es Dios, porque Él es santo. Éxodo capítulo 31, verso número 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os ha santificado. Aquí está hablando del día sábado, ¿sí? Pero en este contexto, el que está ahí puesto y el que deja ver a través de todo lo que es la Biblia, cuando habla del día de reposo, está hablando de Cristo. ¿Quién nos hace descansar a ti y a mí? Cristo. Entonces, nosotros ya en el Nuevo Testamento no debemos de guardar ningún día para santificarnos. Entonces, quita de tu diccionario, quita de tus palabras claramente que el domingo es el día del Señor. Ya no seas religioso. El día del Señor son todos los días. Ay, es que el domingo me he visto guapo porque es el día del Señor. Pues nomás te bañas el domingo. Si eso es religiosidad, vámonos. ¿Sí me explico? Porque eso te enferma la mente. Es que el domingo no digo majaderías porque es el día del Señor. Y toda la semana, ya, híjole, cucarachas y sapos salen de ahí, ¿no? Entonces, todo ese tipo de religiosidades se van, ¿sí? Entonces, nada, anótale, nada externo nos santifica. Ni lo que comes, ni lo que te vistes, ni lo que oras, ni donde oras. Nada, nada. El único que te ha te hizo el depósito del Espíritu Santo fue Cristo. Y ya te santificó, y no te santifica más. O sea, no tienes que buscar ser más santo, ya estás hecho santo, apartado para Dios. O sea, no, ¿sí me explico? O sea, la santidad ya la tenemos. Pero cuando hablamos de ser llenos, de vivir en santidad, hablamos de ejecutar esa santidad en nuestra vida. O sea, tú ya eres santo. ¿Por qué? Porque ya vino el Espíritu Santo a morar en ti. La obra ya la hizo Cristo. Entonces, si lees la Biblia, si te hincas, si lloras, si aplaudes, si te congregas, si sirves, bla, 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 no te hace más santo, por favor. Esas doctrinas son humanas. Pasa por debajo para que te hagas santo, no. Pues, del manto, ¿no? Y ven que cantaban y era dar vueltas ahí como a la rueda de la fortuna en el manto para que te tocaran. Todo eso, bye, no existe. O sea, tú ya eres santo, no, en el momento de nacer de nuevo no fuiste más santo, o sea, ya vamos entendiendo, ese hombre, esa nueva naturaleza hay que perfeccionarla, hay una renovación, pero ya la obra que hizo Cristo en la cruz fue perfecta, ya no tienes, o sea, quiero que me entiendas, ya tienes la medida de fe, ya, ¿sí? Y eso nos lo dio a cada quien, entonces, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, ese texto que leímos, que está apuntando hacia Cristo, es lo que Dios trataba con el pueblo de Israel para que ellos entendieran su pertenencia a Dios. Cuando yo digo yo soy nacido de nuevo, soy santo, estoy diciendo yo le pertenezco ¿a quién? Al único que santifica, así que es Dios. Entonces, vamos al libro de Levítico, capítulo 11, verso número 44. Levítico 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que os arrastre sobre la tierra. Ok, ¿a qué está apuntando aquí cuando habla sobre un animal sobre la tierra? A las cosas del mundo. Mucho cuidado, pero quiero que entiendas, las cosas del mundo no te quitan tu santidad.
O sea, no la pierdes. O sea, hoy soy santo, mañana soy santo, soy santo. O sea, en cuanto a Dios ya lo tienes. Cuando tú participas de las cosas del mundo, perviertes tu corazón, tu alma, estás alimentando a la antigua naturaleza. ¿Y quién va a gobernar? El hombre de la antigua naturaleza. O sea, quiero que me entiendas, no necesitas hacer ni ponerte para ser más santo. Ay, es que dije una grosería y ya perdí mi santidad. No, salió de la bocota porque estás en la carne. ¿Sí me explico? O sea, nosotros ya no es una obra que está sujeta a nuestras obras. O sea, estoy hablando de la santificación de la obra que hizo Cristo. No estoy hablando de nuestro andar, esa es otra cosa. Lo que hizo Cristo es perfecto. O sea, ya te santificó. ¿Por qué es perfecto? Porque no hubiera venido a morar el Espíritu Santo en ti. Sencillo. O sea, Él no habita en pecado, Él no habita en corrupción. O sea, Él te limpió y no dejó nada, no te dejó ahí un puntito negro que tenías. No. O sea, quiero que entiendas eso. Eso ya eres. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, pues buscamos en perseverar y guardar nuestra santidad. Porque ya la tengo, no es algo que me va a dar Dios. O sea, no necesito orar, no necesito caminar, no necesito. Pues regrésate a la fe popular que tienes que hacer y que te avienten agüita y que te vistas de blanco y bla, bla, bla. Nada de eso. Porque eso es lo que hoy muchas congregaciones hacen. Y es muy peligroso. O sea, no es por obras, es por fe para que sea. ¿Por qué? Por gracia. Entonces, si tú te ves en el espejo y dices, ¿dónde está la santidad? Pues no ves. Pues obviamente. Porque ¿qué es lo que estás viendo con los ojos naturales? Pues lo feo que estás. Pero cuando viene la prueba, cuando viene una circunstancia y tu respuesta es correcta, ¿qué mostraste? Tu santidad. Estás guardando esa parte. Entonces, ahí te vas a dar cuenta, ¿sí? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso número 4. Es muy importante entender esto porque segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 4. Antes de que leamos, antes de que se me vaya esto de mi cabeza, disfrazadas, metidas a la iglesia. Disfrazadas como doctrinas, son pensamientos, posturas ideológicas, hechicería, santería, metidas como doctrinas hacia la iglesia. Y la ignorancia de la iglesia dice, sí, necesito que el consagrado de Jehová me toque. Y si quieres llevarte mi chaleco porque se cayó ahorita, entonces lo lavas. Pero te lo pones de ida para que te dé Dios revelación. ¿Sí me entiendes? Nada de eso. Es que me voy a sentar donde se sienta el pastor. No, mira, yo tengo un montón de testimonios bien tremendos de eso. Bien tremendos. Tremendos. De cosas que dices, ¿cómo es posible? Y mira, hay un pastor aquí que tenía un hermano que según ese hermano estaba mal como pastor, que hoy está con él. A su hermano de este pastor lo asaltaron y le robaron su coche. Lo bajaron de su coche. El coche lo recuperaron. Y la mamá de su esposa, el pastor sabe de quién estoy hablando, la esposa de este pastor que estuvo con nosotros, la mamá de su esposa, que era la que gobernaba la iglesia, no el pastor, se paró el domingo y dijo, mi pastor no se puede sentar en silla de escarnecedores. Ese coche ya no. Pasaron el bote en esa reunión y le compraron una Siena del año. ¿Cómo ven? Pastor, tráete el bote. Nosotros hemos respetado todo eso. Pero no paró ahí. Este pastor estuvo en Acapulco, el que estuvo aquí con nosotros. Y yo fui un día a Acapulco a verlo. Y acababa de ir su hermano y le llegó con la Siena. Y le movió el piso. Por eso se hizo lo que le hizo. Y para muchos de ustedes era su pastor y tuvieron idolatría con él.
Tremendo. Y yo se lo dije a él, ¿te movió el piso tu hermano, verdad? No, pastor, no, como carambas, no. Si tú andas en transporte público aquí en Acapulco. No, es en serio. O sea, respetamos, pero ya es tu decisión cumplir con Dios o no. De una pasada en un domingo, una cena de contado, vale. Y claro, porque él no se podía sentar en silla de escarnecedores. ¿Y qué eran ellos? Y esas son las doctrinas modernas. Pero esas congregaciones están llenas. Porque no quieren discipularse. No quieren decir, ¿sabes qué? A mí, yo ya soy hijo de Dios. Soy santo porque Él ya me apartó. Él ya me vio la nueva naturaleza. Ya vino el Espíritu de Dios que está en mí. ¿Y cómo lo sé? Porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Pero yo voy a guardar, yo voy a cuidar, yo voy a cuidar lo que Dios me ha dado a mí. Voy a cuidar mis oídos, porque ¿por dónde entra la tentación? Por lo que oigo, por lo que veo, por lo que toco. ¿Y por dónde sale? Sale por mi bocota. Voy a cuidarme, porque yo sé que si no me cuido, el que está en riesgo soy yo. Porque el que no va a llegar al final del camino soy yo. A lo mejor tú sí, pero yo no. Entonces, yo no me voy a dejar arrastrar, aún sea quien sea que venga y me quiera agarrar el bote de basura y me lo vierte en la sala de mi casa y me diga, ay, mira, vengo cargado, te traigo aquí la bolsa de desperdicios. Ay, pastor, es que lo escuché, pero guardé mi corazón. ¿En dónde? ¿En la basura? ¿Dónde lo guardaste? Si te tiran un costal de vísceras en estado de descomposición, lo vas a limpiar, pero ¿cómo va a quedar el aroma en tu casa? Es lo que está diciendo aquí. Y es bien importante, porque el que nos santifica es Dios. Nadie nos pasa y ya lo somos. Tú y yo ya lo somos. ¿Y lo merecíamos? No lo merecíamos. Eso se llama gracia de Dios. Entonces, ¿quién debe de cuidar la salvación? Tú. Es tuya. A ti te la dio. Y si tú no la cuidas, yo no la puedo cuidar por ti. Porque no te voy a agarrar de la mano y vamos a entrar al reino de los cielos juntos, va. Ahora sí es mi labor pastoral, enseñarte, instruirte, pero al final vamos solos. Porque antes de cuidarte a ti, me debo de cuidar a mí. ¿Y cómo te voy a...? Pablo se lo dice a los judíos, ¿tú qué crees que ves? Y no ves, eres guía. ¿Crees que a los ciegos los estás guiando cuando tú estás ciego? Le dice a los judíos. Entonces hay que cuidarnos. Y esto es serio. El cristianismo no es lo que nos han hecho creer y todas esas cosas que vemos. Todo lo que yo les hablo, ustedes lo conocen, lo han oído, venimos de eso. Pero llegamos aquí y queremos lo mismo. No, renuévate. Deja que el hombre interior gobierne tu vida. Y no le digas a Dios, Señor, cámbiame. Ya te cambió. Señor, ayúdame, ya te ayudó. Mejor humíllate y dile, Señor, no sé qué hacer. Alúmbrame. Y Él te va a hablar. Y no te va a responder cuando quieras. Cuando Él quiera. Pero hoy nos hace falta dependencia, nos hace falta temor de Dios. La palabra temor la tomamos de reverencia. Hay textos bíblicos de este domingo que vamos a tocar que habla de espanto. O sea, si no te espantas, si no dices, no. Si hasta en lo natural dices, no. Así somos. Por eso Pedro escribe esto, segunda de Pedro 1:4.
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿De qué está hablando? La vida eterna. Pero escúchame bien y anótalo, por favor. La vida eterna que ya empezó aquí. O sea, tú ya tienes la vida Zoe de Dios. O sea, ya ni la enfermedad te puede matar. O sea, te va a matar físicamente, pero no espiritualmente. ¿Qué os separará del amor de Cristo Jesús? Nada. Eso está hablando Pedro. No está hablando de dinero, no está hablando, o sea, ya no puedes tener el afán de cosas materiales. Porque todas ellas las vas a acumular y cuando llegues, te va a decir, necio, venimos por tu alma hoy en la noche, ¿para qué quieres tanto? Ahora no estoy diciendo que no trabajes, que no proveas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuál es lo que está en tu corazón. ¿Cuáles promesas? ¿Cómo vas a saber esas preciosas y grandísimas promesas si no vas a la Biblia? ¿Cómo vas a afirmarte en la salvación si no oras, si no tienes comunión con Dios? Yo lo decía el jueves en la enseñanza de cómo empiezan las cosas, poco a poco. O sea, si tú quieres hacer ejercicio, mañana pues vas a empezar poquito, porque al otro día te va a doler todo. Pero si tú haces poquito y vas ahí en un plan, en un mes, ya corriste 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Ahorita si no has hecho ejercicio y corres 1 kilómetro, mañana ni te levantas, ¿no? Así es la fe. Poco, ahí voy, Señor. Pero que queremos llegar a Dios y con una oración, ¡fum! ¿En dónde? Pues ahí viene que liberes, que le toques, que le pase la unción. Arreglar la vida en un instante. Nadie te va a arreglar la vida en un instante. Ya te dio Dios todo. No le digas, Señor, cámbiame, ya te cambió, aunque no te veas. Ya hizo todo. Fíjate, vamos a leer con cuidado, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjate el contexto que está, aún estando en ese lenguaje refucado de la Reina Valera, está hablando de algo que ya está, pero que debes de tomar, debes de entender para ser válido. Si no hay renovación, si no hay transformación, si no eres perfeccionado, no vas a crecer y no vas a entender. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de las ¿qué? Esas concupiscencias significa placeres. Todo lo que venga a tener placer en ti, tiene corrupción. Y tenemos esa inclinación natural. Entonces, cuando habla del versículo número 11, y dice, de uno somos todos, habla de la identidad que tenemos como hijos. Eso es uno de los grandes regalos de la salvación. Identidad, ¿quién eres hoy? Ya no andas deambulando, ya no andas de allá en el mundo aquí y allá, no sabes si mañana quieres ser astronauta y pasado quieres ser doctor y luego quieres, ya sabes hacia dónde vas. ¿Cuál es tu meta? ¿Tienes identidad? ¿Cuál es tu meta principal? Crecer a la estatura y a la plenitud del varón perfecto en Cristo Jesús. Esa es la meta de todos. Entonces, leamos el 11, las primeras partes con detenimiento. Está hablando, ¿sí?, de santificar. La obra de santificación de Dios es a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de uno somos todos, todos tenemos el mismo espíritu. A todos nos lleva Dios al mismo lugar. A todos Dios nos está tratando.
¿Y cuál es el taller del trabajo, el taller de trabajo para realizar esta obra? Anótala ahí. Primer lugar, tu familia, y segundo, la congregación. ¿A dónde va a tratar Dios más contigo? En tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Y el ejemplo así inmediato es la iglesia. Entonces lo que pasa públicamente está destruido privadamente. Todo lo que sucede aquí que alcanzamos a ver y que se esconden, no, en casa están, pero del cocol. Por eso a veces se ausentan. Y van y se meten a lugares donde pasan desapercibidos, ahí nadie se da cuenta. El 99% de los que se han ido aquí en rebelión acaban metidos en una congregación de ese tipo, en multitudes. Allá. Ahí no pasa nada. Si vas, no vas, si sirves, si no sirves. Lo que sí es importante es que pases y dejes tu dinerito. Eso es lo importante. Allá vas, no vas y te metes, no pasa nada, nada. Aquí en una congregación pequeña, una congregación donde somos pocos, ¿sí? Si tú tienes un ministerio y no vienes, pues nos damos cuenta. Además, hasta tu silla del domingo que ya tienes apartada, yo me doy cuenta que no vienes. Ya, no vino, que aparte en la segunda la silla de ahí. Nos damos cuenta. Y por eso van y se meten en esas congregaciones allá. Y están como que sirven, como que no sirven, como que se involucran, no se involucran, y ahí están creyendo nadar de muertito. Pero la corriente del mundo es... ¿Has entrado a una playa que te metes de frente así donde están tus cosas y estás ahí en el mar y estás jugando y de repente volteas y órale, pues ya están por allá tus cosas, ¿cómo? ¿Quién te movió? Pues el agua. Y ni cuenta te diste. Ya te sales para sacarte con tu toalla y órale, estas no son mías, están por allá. ¿Por qué? Porque ¿quién te movió adentro? El mundo. Así es el mundo. Ni cuenta te das. Estás adentro con todos. Entonces, necesitamos, es bien importante que entendamos lo que es la santificación que ya tenemos en Dios. Muy importante. Es uno de los temas principales de la carta de los Hebreos. Porque desde que Dios llamó al pueblo de Israel, lo llamó para santificarlo, apartarlo para Él. Nación santa, pueblo santo. Y les advirtió cuando iban a entrar a la tierra prometida, le dijo, de todo lo que vas a ver y todo lo que no lo hagas. Es la misma advertencia para nosotros, ¿no? ¿Qué significa ser santo? Con esto termino. Así literal, separado para Dios. Así, ya. Olvídate de todo lo que tengas en tu cabeza. ¿Separado para quién? Para Dios. ¿Y qué significa eso? Para que tu vida le dé gloria a Dios. Esto. Entonces, cuando vais a hacer algo, antes de hacerlo, dices, ¿esto sí o no? ¿Por qué? ¿Va a dar gloria a Dios o me va a dar gloria a mí? Y eso significa que Dios ya nos limpió. No podíamos estar cerca de Dios, no podíamos compartir su gloria si no nos hubiera limpiado. ¿Y quién hizo esa limpieza espiritual en nosotros? Cristo. Cuando tú pasas por la cruz, entras lleno de cochambre, sales como santificado. ¿Y quién hizo esa obra para santificarnos? Dios, Cristo, a través de la cruz. Pero no solamente veamos un lado de la obra de Cristo, sino tenemos que aprender a ver la obra completa de Cristo. Anótala ahí, su muerte y su resurrección. O sea, la muerte inicia, pero termina y concluye en la resurrección. Y esta resurrección es la que hoy nos da la vida a ti y a mí.
Esa vida que Él tiene resucitada es la que viene hacia nosotros. Es lo que hoy hemos heredado de Él. Por eso decimos que somos una nueva creación. Estamos viviendo la nueva vida de Dios, que vino a través de lo que morimos en la cruz y hemos resucitado con Cristo. Entonces, y todo eso, hablar de la resurrección, es hablar del señorío de Cristo, porque está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre, y gobernando absolutamente todo. Entonces, tu viejo hombre, la carne, no puede heredar el reino de Dios, no hay manera. Y es el peor problema que tú y yo tenemos. Queremos caminar con Dios, tú y yo, con el viejo hombre, con pensamientos, con ideas, con inseguridades, con temores, con egoísmo. Quiero que lo medites. O sea, eso no puedes caminar con Dios. O sea, en la medida que vas caminando, por decirlo de esta manera, en la carne, y Dios sigue así, tú te vas yendo, te vas yendo, te vas yendo, te vas yendo, te vas yendo. Y es todas las advertencias que la carta de los Hebreos dice. Todas. Porque no te das cuenta. O sea, cuando lo sientes, ya andas por allá. Y tú dices, pues estoy caminando con Dios. Estás caminando en tus pensamientos. Entonces, por eso hay que discipularnos, hay que renovarnos, hay que seguir expuestos a la palabra de Dios. Recuerda esto, que la palabra de Dios no vuelve. Y tiene poder fuerte. Y hasta en la noche que estamos, a veces hasta lo que estamos soñando, Dios está obrando en nosotros, ¿no? Te pone en el sueño que el chupacabras está correteando, pues es tu pecadote que traes ahí, ¿no? Que ya hace un mes era un cachorrito, ahorita ya es un dinosaurio que anda atrás de ti, ¿no? Y te levantas y dices, ay, sí, pero ve a Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde andas metido? ¿Dónde anda tu corazón? ¿Ok? Está bien, si Dios nos da vida, entonces nos vemos el día de mañana. Ya se fue la hora rapidísimo, se va volando. Gracias a todos. Entonces, si Dios nos da vida, nos vemos mañana. No falten, va a estar muy, muy fuerte mañana la carta de los Romanos. De hecho, les dejé leer esa parte de ahí de Romanos, porque está severo. Ahí se va Pablo con todo. ¿Ok? Dios les bendiga a todos. Buenos días.